Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que estamos viendo la programación orientada a objetos. Vamos a ver en este vídeo un concepto ligado a la programación orientada a objetos que es el polimorfismo. Este término, aquellas personas que lo ven por primera vez les suele imponer, pero yo creo que es más que nada por lo estrambótico de la palabra. Viene del griego, de poli, muchas, y morfismo, formas, es decir, muchas formas. Y cuando se da el polimorfismo en programación, pues quiere decir que un objeto puede cambiar de forma dependiendo del contexto en el que se utilice. Y por lo tanto, al cambiar de forma, ese mismo objeto también cambia de comportamiento. Si lo trasladamos al ejemplo que hemos utilizado en vídeos anteriores, recordar los vehículos, coches, motos y camiones, quiere decir que si se da polimorfismo, un mismo objeto puede cambiar de forma, es decir, pasar de ser un camión a ser una moto y pasar de ser una moto a ser un coche. Y por lo tanto, ese mismo objeto cambiaría su comportamiento dependiendo del contexto en el que se utilice. Es una característica tremendamente potente a la hora de programar. Y en Python tenemos la suerte de que es sencilla de utilizar, ya que Python es un lenguaje de programación de tipado dinámico. Es decir, no necesitamos especificar de qué tipo es un objeto a la hora de utilizarlo, al contrario de lo que ocurre en otros lenguajes como por ejemplo Java. Y esto simplifica mucho las cosas. Pero bueno, sé que esto no se termina de entender hasta que no se ve con un ejemplo, así que vamos a ello. Bien, voy a trabajar con un nuevo archivo al cual he llamado ejemplo polimorfismo.py y aquí vamos a crear tres clases. Vamos a crear una primera clase coche y esta clase coche va a tener un método, el cual pues se va a llamar desplazamiento. Va a recibir el self por parámetro y lo único que va a hacer ese método es imprimir en consola cómo se desplaza un objeto de tipo coche. Y un objeto de tipo coche se desplaza utilizando 4 ruedas. Me desplazo utilizando 4 ruedas. Nada nuevo hasta aquí. Vamos a crear una segunda clase a la cual vamos a llamar moto. Y esta clase moto va a tener un método que se llama exactamente igual, desplazamiento. Lo único que ocurre es que como la moto es un objeto diferente, el comportamiento de esa moto, es decir, el desplazamiento, también será diferente. Entonces, lo que va a hacer este método es imprimir cómo se desplaza una moto. Y una moto se desplaza utilizando 2 ruedas. Tenemos dos clases, dos objetos con el mismo método, desplazamiento, pero cada uno tiene un comportamiento diferente. Se me ha olvidado el self como parámetro del desplazamiento. Y vamos a crear una tercera clase. Vamos a crear una clase, vamos a llamar a esta clase camión, y lo mismo, va a tener también un método que se llama exactamente igual, desplazamiento. Desplazamiento. Recibimos el self por parámetro y el comportamiento pues va a ser diferente a las otras dos clases, porque un camión, depende del camión, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que esta clase camión es para camiones grandes, se desplaza utilizando 6 ruedas. 6 ruedas. Y bueno, pues hasta aquí yo creo que más o menos es sencillo. Si nosotros ahora queremos crear instancias de cada una de estas clases para poder utilizar ese comportamiento, ese método de desplazamiento, pues tendríamos que ir creándolas una a una. Por ejemplo, imaginemos que quiero crear una instancia perteneciente a la clase moto, es decir, un objeto de tipo moto, para poder utilizar el comportamiento de ese objeto moto. ¿Cómo sería? Creamos una instancia a la cual voy a llamar, por ejemplo, mi vehículo, ese es el nombre de la instancia, y le digo que esto es igual a moto. Y a continuación, lo único que hay que hacer es utilizar esa instancia, mi vehículo, y el comportamiento que queremos usar, en este caso desplazamiento, y ya está. Si guardamos cambios y ejecutamos este código, pues vemos cómo efectivamente dice que se desplaza utilizando 2 ruedas. Si quisiéramos hacer lo mismo con un coche, pues tendríamos que crear otra instancia, mi vehículo 2, por ejemplo, decir que es igual a coche, y ahora pues hacer lo mismo, ¿no? Mi vehículo 2, punto, desplazamiento. Si guardamos cambios y ejecutamos, vemos cómo tenemos la moto y ahora tenemos también el coche.
Estamos utilizando el mismo método, pero ese método pertenece a clases diferentes. El método es desplazamiento. Método o comportamiento. Y bueno, nuestro código evidentemente detecta pues, a qué clase pertenece cada instancia y llama al método desplazamiento correspondiente. No hay nada nuevo aquí tampoco. Vamos a hacerlo también con el camión. Pues creamos una instancia que se puede llamar, por ejemplo, mi vehículo 3. Decimos que esto pertenece a la clase camión y ahora pues utilizamos esa instancia con el método desplazamiento. Guardamos cambios, ejecutamos y aquí pues vemos cómo detecta que efectivamente tenemos que llamar al método desplazamiento de la clase camión. Nada nuevo. Esto lo podemos hacer así, pero imaginaos lo siguiente. Imaginaos que nosotros estamos elaborando un programa, por ejemplo un juego. Vamos a imaginarnos que somos expertos programadores de Python y que ya lo sabemos casi todo acerca de Python y estamos programando un juego. Y en ese juego pues aparecen multitud de coches diferentes, motos, camiones, bicicletas, triciclos, en fin, cientos de vehículos diferentes. Y cada uno de esos vehículos diferentes tiene su propio comportamiento, su propio método de desplazamiento, que es diferente en cada uno de los objetos. Si quisiéramos utilizar en ese juego que estamos programando todos los objetos, pues lo tendríamos que ir haciendo así. Sin embargo, podemos utilizar la magia del polimorfismo, que además en Python, como he dicho antes, es sencillo. ¿Qué podemos hacer en este caso? Lo que podemos hacer es lo siguiente, prescindir del uso de todas estas instancias y crear un método, una función, a la cual podemos llamar, por ejemplo, de la siguiente forma, desplazamiento vehículo. Esta función va a recibir un objeto por parámetro, al cual vamos a llamar, por ejemplo, vehículo. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función, este método? Pues lo que va a hacer va a ser utilizar ese objeto que recibe por parámetro, vehículo, para llamar al método desplazamiento. Visto así, si no programamos nada más, yo haría una pregunta, y es, este objeto, vehículo, que no sabemos de qué tipo es un vehículo, es genérico, no es ni un camión, ni es un coche, ni es una moto. ¿A qué método desplazamiento está llamando? ¿A cuál de los tres? Y si tuviésemos más vehículos, si tuviésemos bicicletas, triciclos, etc., ¿a cuál de los 6 o a cuál de los 20? Pues no lo sabemos. Sin embargo, gracias a la magia del polimorfismo, como un objeto, en este caso el objeto vehículo, puede tener la capacidad de cambiar de forma y de comportarse de diferente forma dependiendo del contexto, va a saber en todo momento a qué método de desplazamiento tiene que llamar. Vamos a verlo sobre la práctica. Si yo ahora, por ejemplo, me creo un objeto de tipo camión, al cual vamos a llamar mi vehículo, por poner un ejemplo, mi vehículo, y le digo que esto es de tipo camión, y ahora utilizo el método desplazamiento vehículo y le paso por parámetro este objeto de tipo camión, aquí estamos viendo ya por primera vez la magia del polimorfismo. ¿Dónde está ocurriendo el polimorfismo? Está ocurriendo concretamente en este punto. Al llamar a este método y pasarle por parámetro este objeto, ese objeto, mi vehículo, se almacena dentro de vehículo. Y la magia del polimorfismo hace que se transforme en un objeto de tipo camión. Y eso hace que llame al método desplazamiento de la clase camión. Si guardamos estos cambios y ejecutamos el programa, pues fijaos cómo efectivamente está utilizando 6 ruedas. Sabe perfectamente que tiene que llamar a este método. Sin embargo, si cambiamos el tipo de vehículo y decimos que en vez de ser un camión es un coche, si guardamos cambios y volvemos a ejecutar, en este caso está utilizando 4 ruedas. Nuevamente vemos la magia del polimorfismo. En este caso, el objeto mi vehículo se almacena nuevamente en vehículo. Aquí tiene lugar el polimorfismo. Este objeto cambia de forma y ahora se transforma en un objeto de tipo coche. Al transformarse en un objeto de tipo coche, sabe que este método de desplazamiento hace referencia al desplazamiento de un coche. Y por eso dice que son 4 ruedas. Y si hacemos lo mismo con moto, guardamos cambios y ejecutamos, después de cancelar el mensaje de Sublime, pues vemos que me dice que utiliza 2 ruedas. Esto es polimorfismo. En otros lenguajes que son fuertemente tipados, como por ejemplo Java,
es más complejo de utilizar y más difícil de entender. En Python es muy sencillo. ¿Qué es débilmente tipado y fuertemente tipado? Aquí en Python ese parámetro no tenemos que especificar de ninguna forma de qué tipo es. Decimos que es vehículo, genérico. En Java tendríamos que especificar forzosamente de qué tipo es y eso complica las cosas. Quizás porque en Java, para los que hayáis hecho el curso, sin querer liarlo más, tendríamos que decirle que es de tipo object o si no, tendríamos que crear una jerarquía de herencia y con el principio de sustitución es utilizar la herencia para que ocurra el polimorfismo. Más complicado. En Python, sencillo. Bien, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Espero que este concepto que vamos a utilizar más veces a lo largo del curso se haya entendido. Y bueno, deciros que ya hay algún ansioso que dice que por qué no programo en Python de forma gráfica y por qué utilizo consola como hace todo el mundo, programación en consola. Esa persona no sabe, no se ha enterado de que antes de aprender a correr hay que aprender a caminar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.